Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Bienvenido entonces, Santiago. Y una primera pregunta, ustedes han hecho un trabajo de encuesta en Quito y Guayaquil el 30 de julio. O sea, esto es pan calientito, diríamos, ¿cierto? Y la primera pregunta sería ¿qué están esperando los ecuatorianos de sus candidatos? ¿Qué están pensando o no están pensando en este semestre electoral? Bienvenido, Santiago, buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí en Radio Democracia. Para mí siempre es un gusto. Amigos, radioescuchas, buenos días. Y Francisco, muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos hecho una encuesta ¿cuál era nuestra intención? Ver el enfoque desde los electores. No, siempre las últimas cifras que hemos visto han estado dando las vueltas dentro de los intereses de la clase política, yeah, lo cual es un error porque se divorcia de los verdaderos sentimientos y lo que quieren los ciudadanos en común. Y hemos hecho esta encuesta el 30 de julio, hace apenas el fin de semana pasado. Y un primer dato que llama la atención, hemos preguntado cómo ven el país con respecto al año pasado y hacia futuro, ¿cómo le están viendo al país? ¿Y cómo? Solo el 18% en Quito dice que está mejor, que está igual el 14% y que está peor el 67% de quiteños. En Guayaquil está mejor el país con respecto al año pasado para el 29%, está igual para el 14% y está peor para el 55%. Un dato considerando que veníamos de una bonanza y un país que tenía... Con gastos, con mejoramiento que se veía obra pública. Y con mucha plata del petróleo. O sea, siempre habíamos dicho aquí en Radio Democracia que la popularidad del presidente iba a estar de la mano con el manejo de la economía. Y más que con el manejo de la economía, con el funcionamiento de la economía. Cuando le preguntamos a futuro cómo va a estar el país el siguiente año, solo el 28% dice que estará mejor, 21% igual y el 48% que va a estar peor. En Guayaquil dice que va a estar mejor el 33%, igual el 24% y peor el 36%. Es decir, tampoco es que tienen esperanza el próximo año, considerando, como vamos a ver más tarde, que consideran que esta elección, la que viene el próximo año, es absolutamente fundamental y es muy importante para ellos y su pero familia. Entonces sí está los ecuatorianos están pensando en que esto es un tema fundamental, las elecciones del próximo año. Sí, que piensan que les va a cambiar la vida. Que podría cambiar la vida. Aquí hay entre lo que necesita el país, una de las preguntas que ustedes han hecho dice, ¿usted cree que el Ecuador necesita un cambio radical o solo necesita algunos cambios, algunos retoques, algunas reformas? ¿Qué dicen los ecuatorianos? Es interesante. Hemos puesto cambio radical para ver qué tan dispuesta estaba la población a recibir un cambio o qué tan molesta estaba con lo que pasa. Por eso la palabra radical, que es una estructuración muy fuerte y tiene un pequeño sesgo. Cambio radical solo pide cambio radical pide el 45%. Necesita el Ecuador ciertas reformas, el 51% en Quito. En Guayaquil, cambio radical el 53%. Necesita el país algunas reformas, solo el 48%. Es decir, siendo una aplicación bastante fuerte, una pregunta muy dura, piden un cambio radical, lo cual es, digamos, un dato que debe llamar mucho la atención. 53 y 51, 48, ¿no es cierto? Sería Quito y Guayaquil. Sí. Pero ¿se puede sumar estos dos? Es decir, entre radical y solo algún cambio, en definitiva, hay una inmensa mayoría que sí cree que hay que cambiar. Claro, y radicalmente, si vemos, como digo, que en esta formulación de cambio radical, quieren un cambio radical, y es casi la mitad de quiteños y más de la mitad de guayaquileños, lo cual es Este es un dato impresionantemente importante para los que están haciendo campañas y cómo van a plantear su discurso, pero ahí la idea, se me viene una idea, Santiago, y es que ¿se agotó el modelo? ¿Hay alguna cosa o solo se agotó la plata?
Se agotó la plata. Se agotó la Eso plata. del modelo, alguna vez hicimos, y lo dijimos aquí en Radio Democracia, las cifras. Cuando preguntábamos qué es ser socialista, la gente no entendía mucho qué era ser socialista. Y se decía, bueno, ser socialista es ser buena persona, es pagar al tiempo los salarios, afiliar al seguro, ayudar al ancianito a cumplir la ley en definitiva. Claro, pero más dentro de un sistema capitalista, no socialista. Claro. Entonces, era muy cómo asociaban ser socialista, ser buena persona. Y eso creo que en ese momento fue interesante para ver si era un modelo el que estaba siguiendo la gente. Pero no tenía bienestar económico. Creo que ahora, en la actualidad, los ciudadanos lo que buscan es bienestar, estar bien, ellos, su entorno, su familia, y ahora, no después. Y esa es una cosa que cada vez las sociedades se vuelven bastante más exigentes y por lo tanto son más susceptibles a un mensaje, por decirlo de manera demagógico, que puede ser momentáneamente atractivo para los ciudadanos. Y si usted fuera presidente del Ecuador, ¿qué sería lo primero que resolvería, Santiago, para ir saltando todos tus cuadros? Es muy... los datos en Quito son dramáticos. ¿Ya? 24% dice que cambiaría la economía porque están mal. 22% el empleo. Necesitan empleo. La pobreza, 6%. Mire, ya estamos 60% más o menos de las variables en 3 puntos que tienen que ver con la economía. Cambiar las leyes del 4%. Y no tenemos ninguna otra importante. La delincuencia se menciona como 2.8%, educación 3.5%, pero las principales variables tienen que ver con la economía. En Guayaquil es igual. Tenemos 19% es el empleo. El problema económico está con el 17% y la delincuencia sube un poco más a 5%. Y a 6, el problema de las drogas, que parece que está iniciando un tema de en presencia, Guayaquil, ¿no? Sí. Hay una presencia ya fuerte. Y en Guayaquil aparece con 6% los impuestos, que no aparece en Quito. Es interesante ver en ese Guayaquil fenómeno. están sintiendo más el tema de los impuestos. Es una ciudad mucho más comercial. ¿no? Claro, el IVA, todo eso puede ser que tenga un resultado mayor. Pero ustedes avanzando en el estudio y lo que han venido consultando, que les resulta muy, muy interesante, es ¿qué es lo más importante de un candidato? Que sea alguien nuevo o que tenga experiencia. Y claro, ahí uno dice, tendrá que ver esto de la partidocracia, tendrá que ver que alguien ya haya estado en el poder ejecutivo, legislativo. ¿Cuál es la importancia que le dan en el candidato estos temas, que tenga o no experiencia, si es nuevo o no? Lo interesante de esta pregunta es que habíamos visto ya que querían cambio. Claro. Ese ya es altísimo. Claro, y el cambio no viene con novedad. Es decir, no quieren un cambio para que les traiga incertidumbre. Quieren un cambio que venga con una certeza, que es de experiencia en Quito. Quieren un candidato nuevo, el 34%, y un 60% un candidato que tenga experiencia. En Guayaquil, 43% quieren un candidato nuevo y un 55% quieren un candidato con experiencia. Es interesante, el cambio que están buscando no es como un cambio que buscaron con Rafael Correa, que se vayan todos, no importa que sea nuevo. Claro. El cambio venía con novedad. Por lo menos que el presidente sea nuevo, nuevito, digamos, ¿no es cierto? Que es como se presentó el presidente Rafael Correa. Ahora no, ahora quieren un cambio que les dé una certeza a un futuro incierto, que pueda donde no hay exhibir algo que le dé garantías, entonces que sea una persona que ya demostró de que es capaz de hacer. ¿Sí? Exactamente. Y entonces, en este sentido, Quito y Guayaquil comparten mayoría, ¿no es cierto? Sí, creo que el Ecuador probó ya la experiencia, ahora está un tanto desilusionado por cómo ha ido caminando la economía. De hecho, las cifras del gobierno, a las que nos tenía acostumbrados muy altos, 60, 65, 70%, se ven bastante disminuidas, y esto hace que el cambio sea con certeza. La gente quiere certeza, quiere algo que les indique un rumbo y no quieren lanzarse al vacío. Estamos conversando con Santiago Nieto de Informe Confidencial, pero Santiago, esto no choca con estas cifras, con estas otras que señalan que todavía hay una adhesión fuerte
no solo al presidente de la República, sino a su movimiento Alianza País, o son también pueden intercambiar opinión sobre el tema? Bueno, vemos que, como digo, a medida que vaya avanzando la campaña y la situación económica, si el gobierno garantiza un cambio donde su experiencia ¿podría usar les da esto? certeza, pero Ya. sirve para todos. Sí, Sirve claro. para todos. Incluso para el gobierno. Incluso para el gobierno. ¿Y por qué? Porque los candidatos del gobierno se verán enfrentados a otros. Esos otros, tenemos algunos candidatos ya visibles, pero el cómo manejen la campaña podrán representar o no este cambio que pide la gente con experiencia, o podrán también afinar su discurso para responder y tratar de solucionar las necesidades que tiene la gente en su cabeza en este momento, en su entorno, en su vida cotidiana. Pablo Guerrero me pide que te hagamos una consulta. Dice, estimado Santiago Nieto, si la respuesta del cambio radical, y lo pone entre comillas, es tan alta, ¿hay espacio para una constituyente? Primero un saludo a Pablo, amigo de hace muchos años. Depende cómo se vayan manejando las cosas. Ahora, lo de la constituyente tiene que ver más con un asunto de la clase política que con un asunto de la ciudadanía. No es un problema en este momento. La gente, como hemos visto, tiene un problema muy grave que es la economía. Es su vida, es su entorno, es su vida inmediata, es el empleo. Y en esa medida quedará en segundo plano como por ejemplo una consulta, una constituyente, siempre y cuando la gente sienta que con esto va a mejorar su vida. Continuando, decía, ¿usted cree que las próximas elecciones van a mejorar o no la situación económica del país? Y ahí viene el pesimismo, nuevamente aparece el pesimismo en Quito. Sí van a mejorar para el 50%, no van a mejorar para el 41%. En Guayaquil sí van a mejorar para el 51%, no van a mejorar para el 37%. ¿Y toman en cuenta, digamos, que el gobierno sigue el mismo hasta mediados, por lo menos, del próximo año? No tanto eso. La gente no tiene muy las claro, fechas en la cabeza. Simplemente dicen que el próximo año está así. Porque se siente la crisis, se oye cosas muy feas. Claro. O sea, el rumor en la calle es que cosas muy feas. Percepción, como dicen, del riesgo país. Claro, y se siente en algunas otras investigaciones que hemos hecho sobre el desempleo, la percepción del desempleo es muchísimo más alta de lo que realmente demuestran las cifras, digamos, las cifras más pesimistas no se compadecen de lo que siente la gente. La gente siente el desempleo por cercanía, por referencia, etcétera, que hay muchísimo más desempleo que en lo que hay en este momento. Santiago, pero ahí viene otra, ¿no? Que ustedes la van manejando para ir encontrando respuestas. ¿Por quién preferiría votar en las próximas elecciones? ¿Por un candidato que ofrezca continuar con lo que ha hecho Rafael Correa o por alguien que proponga cambios a las cosas? Y aquí venía ¿Y se empata con lo del cambio o no? Claro, es que aquí lo que hicimos es ya forzar a ver un candidato del lo que me preguntaba hace un momento. Continuar con lo que ha hecho Rafael Correa. En Quito, el 41% votaría por el continuismo, llamémoslo así, y por cambiar las cosas del 55%. Aquí ya tenemos un pequeño problema para ganar en primera vuelta. En Guayaquil, solo el 33% diría continuar con lo que ha hecho Rafael Correa, y para cambiar las cosas, el 61% de guayaquileños. Es decir, por donde veamos, porque la investigación lo que pretende es ver desde diferentes ángulos las cuestiones que estamos averiguando. Y desde los diferentes ángulos que hemos visto, creemos que el gobierno ya no tiene la fuerza que tenía en elecciones pasadas, ya no tiene esa fuerza, y la gente está buscando cambio. Más allá que, como decíamos, hay otros actores que han aparecido ya con fuerza y se han ido consolidando. Pero entonces ahí la propuesta de cambiar o de mejorar podría ayudar a un candidato al gobierno, como decíamos también, ¿no?
Sí, y el cambio se puede dar en la propuesta, no diciendo voy a dar un cambio, porque eso no. Sino la gente esto dice, se necesita claro, arreglar y voy a hacer esto. claro, y sintonizar con cómo la gente está percibiendo el problema. Yo siempre digo, le pongo de ejemplo el problema seguridad. La inseguridad no es igual para todos. Depende la edad que usted tenga, el sitio donde usted viva, para ver y del estrato que usted sea, para definir cuál es su problema de inseguridad. Decía que el Ecuador es un país conservador, en definitiva, ¿no? Más del 70%, con todas las respuestas hechas, concluían de que es una sociedad conservadora. Así se define de izquierda. Nosotros, el Ecuador conservador, no. Yo creo que somos, gracias a la Revolución Liberal de 1895, el Ecuador logró, por ejemplo, la división de Estado e Iglesia, que me parece muy válida. Lo laico del Estado es eso, ¿no? Y viene desde ahí, viene el matrimonio civil, por ejemplo, cosas, logros que en el resto de Latinoamérica se dan en el siglo XX. Sí, entrando ya a la segunda mitad del siglo XX. Entonces creo que es muy loable el Ecuador esta capacidad de ser más liberal, entendiendo... Pero se dice que es más tolerante, pero prefiere esta cosa conservadora. ¿O? Conservador más Guayaquil. ¿Ah, sí? Bastante más liberal Quito. Y ahí viene una cosa, para votar por un candidato a la presidencia, ¿a usted le parecería importante que sea de derecha, de izquierda, o no le parece importante este tipo de definición? Dice en Quito que sea de derecha el 26, que sea de izquierda el 29. Y hablemos de que este fue un bastión del socialismo del siglo XXI, claro, que promulgaba el correísmo. Y no es importante para el 40% de la población. En Guayaquil, que sea de derecha el 26%, y ahí estamos hablando, claro, empata con la definición también. Claro, 24% izquierda, y no es importante el 44%. Teniendo un liderazgo en Guayaquil tan fuerte como es el del abogado Jaime Nebot, que solo diga que desean algo, como le dicen, no sé si él se autodefina así de derecha, no están votando, y vota el 70% por él, claro. Por él. Entonces estamos hablando. Incluido de los que se dicen de izquierda, capaz que perciben que esa es una forma de izquierda. Exactamente. ¿Sí? Y como decía, al vaciar los contenidos, izquierda y derecha para la gente, puede ser cualquier cosa que le cause bienestar. Ya. Entonces, para seguir avanzando en esto, la gente dice, y las próximas elecciones, ¿cree que las próximas elecciones van a ser transparentes o no van a ser transparentes? Esto es importantísimo porque también juzgan ahí entonces al órgano o al poder electoral, sería, ¿no? ¿Y qué dice la gente en esto? Yo creo que aquí hay una llamada de atención, sobre todo a los organismos de control. Van a ser transparentes para el 43%. En Quito, y no van a ser transparentes para el 53%. En Guayaquil van a ser transparentes para el 48% y no van a ser para el 45%. Creo que este es un llamado de atención a los órganos electorales que dice la gente, cuidado, si algo llega a sonar feo o a verse feo, creo que van a ser cuestionados porque ya tienen, ya hay esa... Ya está en discusión, por lo menos, se generó duda. ¿Y esto crees que habrá sido por el pedido de la oposición, de que tienen dudas, de que no sienten garantías, de que quieren que se depure el padrón? ¿Esto influye o la gente dice, a ver aquí... Yo creo que por la demora de los resultados electorales, o sea, es más en lo que la gente vivió de los últimos procesos que necesariamente de lo que la clase política suele discutir. Eso yo creo que es bien importante. Hay discusiones que se quedan en los grupos más informados de la población y otras discusiones o tipos de percepciones, claro, que lo han vivido de alguna manera. Entonces tienen una sospecha al respecto. Después tienen ustedes, dice, ¿usted cree que en el Ecuador la gente tiene o no tiene libertad para expresar su apoyo al candidato de su preferencia? Esto un poco como que nos lleva a pensar que puede haber un voto oculto. Claro, y ver hasta cuánto la gente se siente libre. ¿Está dispuesta a hacer una marcha, a participar? ¿Sí? O se siente libre, o sea, de poder en una discusión decir, yo apoyo a tal. Sobre todo porque sí es verdad. La discusión de la libertad de expresión, todo eso, jala. Y en la última temporada,
correístas y anticorreístas no pueden discutir en términos racionales. Son percepciones que no llevan a ningún sitio y ambas posiciones son tan cerradas que lo que hay es una discusión sin contenidos. Yeah. Entonces, en esa medida, ni uno ni otro quiere hablar claramente de sus preferencias. ¿Y qué dice la gente? Sí, en Quito, sí tiene libertad para expresar su apoyo a un candidato para el 53%, pero no tiene para el 45%. Eso es bien, la mitad de la población. Esta división ahí, ¿no? Piensa que no puede. Y en Guayaquil, el 55% dice que sí tiene esta libertad para expresar su apoyo a un candidato y el 41% que no. Es un porcentaje muy alto que creo que hay que, otra vez, tomar en cuenta. Estas son cosas que está diciendo la gente y por eso hicimos la investigación para ver el enfoque, cómo la gente se está aproximando al proceso electoral. Y estos datos sirven más, digamos, para los organismos encargados del proceso para garantizar a los ciudadanos su participación en libertad como debe ser. Y esta dice usted, ¿qué prefiere? ¿Un presidente con mano dura o un presidente conciliador? Y claro, ahí ya más o menos estás definiendo quién con quién se va a dar. Pero bueno, sí. Mano dura 53. A mano dura 53 en claro. Quito. Y conciliador el 42. En Guayaquil, mano dura el 54, conciliador el 43. Sí. Ahora, el mano dura conciliador no es enfrentamiento. Yeah. De pronto, por las condiciones, eso hay que ver más en investigación cualitativa, por las condiciones en que está el país, lo que necesita el país, alguien, digamos, con mano dura. Que pueda mantener una tesis y que no se tambalee porque cualquiera le zapatea. Claro, exactamente. Y si viene un proceso donde la gente percibe convicción... Eso no significa irrespetuoso, gritón, ni nada. No, mano dura. O sea, hay padres... Aquí toma una decisión y no sé... Y tener vamos por la ley. Templanza suficiente para poder enfrentar un país en crisis y con problemas. Se nos está yendo el tiempo, pero quedan algunas cosas, Santiago, que vamos a... ¿Qué influye en la votación de la gente? Dice, ¿qué influye más en su decisión al momento de votar? ¿El partido o movimiento político del candidato o la persona del candidato? Esto también ya viene con, digamos, claro, están ustedes cuestionando incluso esto de tener grandes electores como personas, ¿no? ¿Y qué dicen ahí? Ahí es, bueno, ya el Ecuador ya vivió experiencias de lo que sucedía con los partidos políticos, fenómenos que están pasando en América del Sur, todavía no México, Uruguay, también en Europa. Chile y en Europa y en Estados Unidos. Pero quedémonos en América Latina. ¿Sí? Pero ya los partidos han perdido la funcionalidad que tenían en el siglo XX, porque ahora hay los mecanismos de comunicación, la revolución de las comunicaciones cambió esa dinámica. Y a la gente en Quito, ¿qué le importa más? Le importa el partido para el 27%, el candidato para el 59% y ambos para el 11%. En Guayaquil, el partido 27%, el candidato 48% y ambos el 24%. Entendiendo que, claro, el correísmo, por decirlo de alguna manera, es fuerte en Quito y el nebotzismo, por decirlo de alguna manera, es fuerte en Guayaquil. Siendo estos líderes representantes de una tienda política, asumen también la gente un respaldo a los partidos. De una vez, antes de que se nos termine, Santiago, no quisiera dejar que esta encuesta que han hecho el 11 y 12 de junio y que tenía los siguientes candidatos: Lucio Gutiérrez, Cintia Viteri, Álvaro Noboa, Dalo Bucarán, Guillermo Lazo, Jorge Glass, Enrique Ayala Mora, ninguno en blanco, y la otra de una vez que está Lucio Gutiérrez, Cintia Viteri, Álvaro Noboa, Dalo Bucarán, Guillermo Lazo, Lenin Moreno, Enrique Ayala Mora, ninguno en blanco. ¿Cómo terminaron la encuesta esta? Primera advertencia, es hecha el 11 y 12. Recién salía Cintia Viteri, todavía no estaba oficial, no había el aparecimiento de la izquierda democrática y no había al frente de las izquierdas. Medíamos en este caso a Enrique Ayala Mora como un referente de la izquierda sin tener una potencia, digamos, de esta unidad. ¿Qué salió en esta encuesta? Es encuesta nacional hecha el 11 y 12 de junio, es decir, abarca toda la zona de costa y sierra, no el oriente,
pero estamos hablando del 96% de la población. En la primera papeleta, donde el candidato del gobierno sería Jorge Glass, los resultados serían Lucio Gutiérrez el 2%, Cintia Viteri el 12%, Álvaro Noboa el 2%, Dalo Bucarán 1%, Guillermo Lazo el 14%, Jorge Glass el 27% y Enrique Ayala Mora el 0.4%. Uh-huh. Y con Lenin Moreno la otra papeleta, ¿no? No varían mucho, mucho, pero sería Lucio Gutiérrez 2, Cintia Viteri 7.4, Álvaro Noboa 2, Dalo Bucarán 1, Guillermo Lazo 13, Lenin Moreno 39, Enrique Ayala 0.4. ¿Qué nos dice esta investigación? Uh-huh. No le alcanzaría a ninguno de los dos candidatos, ninguno de los dos posibles candidatos en este momento a ganar en primera vuelta. Entendiendo también que estas simulaciones son poco efectivas cuando la gente todavía no está interesada en la elección.